Educación al Día. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, oyentes? Bienvenidos a su programa La Voz del Pensionado. Es un programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Nuestro presidente en ANEP Antioquia es Gilberto Ospina Marroquín. Un saludo cordial de parte de todos los integrantes de la Junta Directiva de la ANEP en el departamento de Antioquia. El saludo cordialísimo de Fabián Henao en la parte técnica, de Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP Nacional, coordinador de este programa, y de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, secretario de Comunicaciones y Educación en la ANEP Antioquia. Bienvenidos, oyentes amables. Tenemos hoy como invitado especial al presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP Bogotá. Él es Orlando Solórzano. Bienvenido, Orlando. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a La Voz del Pensionado, programa institucional de la ANEP Antioquia. Buenos días, compañero Omar, a todos los afiliados de la ANEP Nacional. Reciban un fraternal saludo de parte de la ANEP Bogotá en mi condición de presidente de nuestra Asociación Seccional de Pensionados. Bueno, bienvenido usted y todos sus compañeros de Bogotá, los compañeros de la Junta Directiva de la ANEP Bogotá, también todos los pensionados activos y retirados de Colombia. Bienvenidos a la emisión número 24 de hoy, 13 de agosto del año 2025. Vamos a hablar de muchos temas. Orlando, ¿cuántos afiliados tiene la ANEP Bogotá? Aproximadamente somos 780 afiliados en la actualidad. Para un porcentaje de más de 24.000 pensionados que hay en Bogotá es un porcentaje demasiado bajo. O sea, es un reto bastante grande el crecimiento tanto de la ANEP Bogotá como de nuestra ANEP Nacional. Sí, hay que hacer un esfuerzo entonces para convencer a los amigos pensionados que se afilien, sobre todo los retirados, porque los activos todavía tienen acceso a los sindicatos regionales, a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, pero los pensionados retirados no. ¿Cómo quedamos nosotros los pensionados en las negociaciones que se cerraron el día 1 de julio del año 2025? ¿Cómo nos vimos los pensionados ahí? ¿Qué evaluación hace usted, Orlando? Quiero destacar dos pliegos de peticiones, por decirlo así. Primero, el de la Confederación de Pensionados de Colombia, de la cual nosotros somos filiales. El caso de Bogotá, espero que a nivel a nivel nacional también es correcto, porque es una confederación que tenemos que fortalecer y presentó un pliego. Y el caso de la ANEP Nacional también presentó pliego, pero yo considero que nos hemos quedado sin las expectativas. Es decir, hay una temática, unos puntos ahí muy importantes, como que tiene que ver, por ejemplo, con el salario, aumento salarial favorable, que ese es un debate muy fuerte entre el índice de precio al consumidor o el salario mínimo. Ese es un debate que nosotros tenemos que recoger. El punto que tiene que ver con la disminución de la cotización de salud del 12 al 4, creo que hay que volverlo a recoger, y el punto de la mesada 14 y el de la mesada de mitad de año, que es un tema polémico. La prima de Tenemos mitad de año, ley 91. exactamente, yo creo que nosotros tenemos que volver a recoger esos temas, y creo que lo que se consiguió fue la agitación de estos problemas, pero que se haya concretado. Bueno, y otro punto favorable, la interlocución que se tuvo con el Ministerio del Trabajo. Primero con la ministra Gloriana Ramírez, después con el actual ministro Sanguino,
esas interlocuciones que no se habían anteriores bastante importante. Entonces creo que esos puntos tenemos nosotros que recogerlos, y creo que también otro aspecto a destacar tiene que ser el de la movilización. Si no hay un pliego de peticiones con movilización, es muy difícil trascender en lo que tiene que ver con las reivindicaciones. Eso es cierto. Y el punto, hagamos énfasis en este punto que también lo quieren y lo apoyarían todos los pensionados, es el tema del incremento que se hace anual de las pensiones. Bueno, es con el IPC y por qué no con el mismo porcentaje que se incrementan los salarios a los servidores públicos. ¿Cómo ve usted que podemos dar esa pelea porque toca llegar al Congreso de la República? Sí, el punto que tiene que ver con el aumento del IPC, bueno, y esto yo lo saqué de los dirigentes de la CPC, que inclusive con el compañero Antonio Forero, que ya falleció, dirigente de la CPC, es que lo que tiene que ver con el IPC ha sido unas cifras manipuladas históricamente, en el cual se ha perdido un poder adquisitivo astronómico bastante dramático, y nosotros tenemos que dar esa pelea de la batalla de las cifras. Es decir, consideramos que esto que tiene que ver con el aumento por IPC, eh, hay que cuestionarlo, porque no podemos seguir perdiendo el poder adquisitivo de las mesadas pensionales como se está dando. Como dicen allá los compañeros de la CPC, es un índice de precio al consumidor pervertido. Es decir, parece que fue creado para verdaderamente marchitar lo que se tiene que ver con el poder adquisitivo, y ese es un debate todavía que tenemos que dar. Y mirar lo del salario mínimo, que en un gobierno amigo puede servir, pero en un gobierno enemigo, un gobierno antisocial, eh, puede conducir también a problemas graves. Entonces, ese es un debate que nosotros como organización tenemos que darlo, y mirar cuál es el mecanismo más adecuado, pero eso tiene que ser un debate nacional, un consenso nacional y una organización nacional para buscar lo que más nos favorezca, porque el decrecimiento de nuestras mesadas es astronómico, y nos estamos acercando de más preocupante a una pensión de salario mínimo, inclusive menos, si la situación sigue así. Entonces yo creo que aquí hay una alarma que nosotros tenemos que mirar para que demos el debate y de organización pensional, porque yo creo que esto supera a la ANEP. Es decir, ANEP tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que analizar estos temas, fortalecer estos temas, pero ir más allá a nivel de los pensionados, a nivel de las otras organizaciones de los pensionados. Tenemos que interlocutar en forma fuerte, tanto a ANEP nacional como con otras organizaciones de pensionados. Es una pelea bastante dura. Bueno, otro Bastante complejo. Otro punto que ustedes incluyeron como ANEM nacional en las peticiones, y que lo conocemos y lo vemos muy bien, es el que usted acaba de mencionar, es sobre el aporte. Hagamos un poquitico de pedagogía. Cuando un docente está activo, y lógicamente un pensionado activo también, ¿cuánto cotiza? Y cuando se retira, ¿cuánto cotiza y por qué la carga de ese valor de esa cotización al pensionado? Sí, cuando uno es pensionado activo, cotiza una cantidad, Al fondo más o prestacional, menos, nos referimos al fondo prestacional, sí. al Fondo Prestacional del Magisterio, se cotiza una cantidad cercana más o menos al 4%, o lo que le vengan descontando a uno a nivel del desarrollo de, de los descuentos.
Sí, El golpe duro. 4% el maestro y el 8% lo paga el patrón, ¿cierto? Exacto, sí. El golpe duro es cuando sale uno pensionado, retirado, pensionado retirado, porque le siguen descontando y se incrementa el 12%. Es decir, es un incremento astronómico, es un incremento demasiado fuerte que no se justifica. Recordemos que ya nosotros sufrimos una derrota en estos trámites ante, bueno, el Senado aprobó del 12 al 4%, esto fue en el gobierno Santos, y que la Corte Constitucional tumbó ese, digamos, ese La ley, descuento. la ley, sí. Sí. Entonces nosotros tenemos que volver a insistir. Yo he hablado mucho con el compañero Jorge Laverde, que es el presidente de la Nacional, para que volvamos a insistir en estos temas. Y creo que es un punto a tener en cuenta en lo que tiene que ver con el encuentro nacional que tenemos como ANEP. Volver a tomar este punto para la discusión, para el análisis, porque hay que volver a insistir. Es un trámite, eso tiene que pasar por Congreso y de Congreso tenemos la otra situación complicada que son las Cortes. Pero Claro. hay que buscar el mecanismo para para que se logre pasar del 12 al 4%, que sería una conquista muy importante para nosotros los pensionados. Es bueno hacer énfasis en lo que usted hablaba hace también pocos minutos sobre otro tema que es el de la mesada 14, la recuperación de la mesada 14 que perdimos con el acto legislativo 01/2005, se la conservaron a Sí. algunos maestros, pero no a todos. Yo creo que esa es una reivindicación muy buena que tiene en mente la NEM Nacional, mesada 14. Ujú. Mesada 14 está en el Congreso, pero son trámites muy paquidérmicos, son trámites muy lentos. Según las conversaciones con Sanguino, con el ministro del Trabajo y con la anterior, con nuestra compañera Glorina Ramírez, eh, todo está sujeto, como está sujeto todo acá, a lo que se llama la situación fiscal del país. Eh, digamos, hay un déficit fiscal grande, hay un torpedeo, hay un bloqueo por parte de la llamada oposición a lo que tiene que ver con las iniciativas legislativas progresistas, y en ese sentido ha sido muy complicado que se apruebe lo de la mesada 14. Sabemos que se lo aprobaron a las Fuerzas Armadas y de Policía. Eh, Inclusive nosotros hemos hablado con ellos, con los pensionados de las Fuerzas Armadas y de Policía. Eh, lo que pasa es que ellos tienen una figura jurídica de que no tienen el término pensión, tienen otro término que en este momento se me olvida, eh, pero digamos, por eso los asimilan con la mesada 14, pero por el derecho a la igualdad como pensionados nosotros tenemos que seguir insistiendo. Es decir, ¿qué implica esto? Implica un suceso de continuidad. ¿Cuál es el suceso de continuidad del gobierno progresista? Aquí hay un compromiso de todos para que continúe un gobierno progresista después de que termine Petro su mandato, le queda menos de un año, para que con ese suceso de continuidad podamos seguir fortaleciendo la lucha por la mesada 14. Si llega un gobierno estilo Milei, estilo Bukele al país, pues es un retroceso total de todo esto. Yo creo que ese es un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta, que estas iniciativas, tanto legislativas, se pueden ir fortaleciendo con un gobierno amigo, con un gobierno progresista, y tenemos que hacer conciencia de eso, que son trámites que no son fáciles,
son un poco paquidérmicos, pero es necesario estar ahí. Es necesario estar ahí fortaleciendo porque pues es una lucha constante, es una batalla política, jurídica en ese sentido. Y por eso creemos que la ANEP tiene que fortalecer estos mecanismos de lucha para, digamos, seguir insistiendo en esto de la mesada 14, porque es una conquista que tenemos que volver a tener, pero es un camino espinoso, es un camino complejo, pero hay que darlo. Ya estamos dando pasos, como es el pliego y como es la lucha constante, pero hay que seguirlo andando. Es un tema político cruzado por lo económico, lógicamente, la situación Exactamente. económica del Hay país. lo que se llama una economía política, Claro. porque Y lo estamos... otro, y lo otro es que ojalá estas propuestas sean iniciativas del gobierno para que se tramiten más fácilmente en el Congreso de la República. Bueno, Sí, y sí, claro, y hay otros temas que son de competencia de nuestra asociación por cuanto somos los pensionados. O sea, los maestros que no son pensionados no tienen mucho interés en el tema, y es el tema de la prima de mitad de año, porque hay algunas interpretaciones que de pronto van en contra de los maestros. Y aquí le hemos hecho mucha fuerza para que no se vaya más allá de la ley 91 del 89, artículo 15, numeral 2, literal B, que dice solamente tres requisitos para la prima de mitad de año: haber sido vinculado después del 1 de enero del 81, nada sí, de límite de 2003, nada tiene que ver no, el Plan Nacional de Desarrollo con esta prima, nada. Segundo, sí, que reciba la pensión ordinaria o la pensión de derecho. Y tres, sí. que no reciban pensión, gracias, ya. No importa el monto de la pensión ni la fecha en que se pensionó. ¿Usted qué opina de esos criterios? Sobre la prima de mitad de año, nosotros tenemos una crítica fraternal a la FICOR. Es nuestra organización hermana, pero creemos que hay una falla en la metodología, en el procedimiento de tocar, de analizar el tema de este derecho, porque es un derecho restrictivo, es un derecho restrictivo a unos cuantos compañeros del mismo Estatuto 2277. Es decir, nosotros creemos que hay que pasar del derecho restrictivo a un derecho generalizado, al 2277. Y eso se puede dar. Y que no quede reducido como quedó. Entonces, por ejemplo, para el caso Bogotá, para el caso Bogotá, los compañeros que entraron que eran temporales del 92, temporales de 1992, y que hoy son pensionados ya, que adquirieron la pensión, el derecho a la pensión, ninguno, absolutamente ninguno tiene derecho a a esta prima de mitad de año. Entonces, en ese sentido, y todos son 2277, todos son 2277. Entonces nosotros creemos que los compañeros hermanos de la FECODE no nos han escuchado, no nos han escuchado. Y nosotros le aportamos a la FECODE, nosotros le aportamos, ustedes le aportaron allá al sindicato de Adida, Antioquia, Adida, nosotros a la, Adida, a, Adida. a la ADIDA, nosotros le aportamos a la ADE, nuestra juventud. Nosotros fuimos activistas, fuimos militantes sindicales y creo que ha faltado interlocución más estrecha, apoyando, es decir, aprovechando esta coyuntura histórica de este gobierno. No ha habido una articulación profunda con la ANE, en este caso con la ANE, para que verdaderamente se hubiera peleado y profundizado el derecho, porque es un derecho restringido. Y no Sí, podemos seguir con los derechos restringidos. Esa es una crítica que le hacemos
a los compañeros de la federación que negociaron esta cuestión. No, nosotros tenemos que romper con la cuestión de los derechos restringidos, a hacerlo amplio. Es el mismo Estatuto 2277. ¿Qué les pasa a los compañeros? ¿Qué les pasa a los compañeros de la FECODE? Hacemos esa crítica fraternal a los compañeros de la FECODE. Entonces, creemos que ahí hay una deuda que tenemos que mirar cómo se soluciona de la mejor manera y cómo interlocutamos entre ANEP y la FECODE, porque uno no entiende cómo cantidad de compañeros que ya son veteranos en la FECODE, que son contemporáneos nuestros, estén en esa actitud de seguir con los derechos restringidos y no hacerlos y no ampliarlos. Esa es la crítica, compañero, que hacemos Creo que es una nosotros. crítica sana y los ejecutivos de FECODE pueden enderezar el asunto en las mesas técnicas, porque se Claro, firmaron los acuerdos, pero usted sabe que después de los acuerdos vienen las famosas mesas técnicas. Entonces, exacto. la técnica que vayan y planteen sin restricción alguna el derecho o los derechos, Sí, por ejemplo, el derecho a la primera mitad de año. Pero viene otro tema, es el tema de la salud. Nosotros los pensionados retirados no tenemos doliente en dos aspectos más de los que hemos mencionado. Primero, el tema de la salud. Pensionados tenemos un problema serio y por fortuna, pues aquí en Antioquia nos hemos ganado un espacio para sentarnos en los comités de veeduría de salud, pero nadie puede hablar por nosotros allá, tenemos que estar allí. Y lo segundo es el tema de los trámites en fiduprevisora. Educadores mm, pensionados esperando su resolución, su reconocimiento, su pago hace rato, un año, año y medio, 2 años, y se chutan a pelota, el ente territorial con fiduprevisora. Hábleme de esos dos temas, el tema de la salud y el tema de los trámites prestacionales en fiduprevisor. sí, sobre el tema de la salud. Nosotros creemos que hay que fortalecer las veedurías de salud regionales. Eh, hemos hecho, digamos que un acuerdo estratégico con los compañeros de Cundinamarca, con ANE Cundinamarca, Bogotá Cundinamarca, para fortalecer las veedurías de salud. Y eso ha sido un mecanismo importante. Ha tomado fuerza lo de las veedurías. Espero que ustedes allá en Antioquia también tengan sus propias veedurías. Son necesarias y eso dentro del organigrama, dentro de la organización pensional es muy importante. Hay compañeros, compañeras que han aportado muchas ideas y mucha práctica a esto de las veedurías, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que dar un salto cualitativo hacia la cuestión de la representación nacional. Es decir, tenemos que mirar cómo compañeros y compañeros pensionados estén en representación e interactuando con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Eh, digamos, toda la representación no se la podemos dejar, a pesar de que queremos mucho a nuestros hermanos FECODE, hermanos CUT, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener representación como pensionados allí. Y ese espacio, y creo que ahorita que vienen reuniones de la NEM Nacional, creo que viene un encuentro nacional, tenemos que discutir este tema de ver cómo, digamos, interlocutamos y que tengamos representantes allí de las organizaciones de pensionados, en este caso de la NEM Nacional. Entonces, yo creo que ese es otro espacio, otra pelea que tenemos que dar, porque quedamos huérfanos, es que estamos huérfanos. Y es decir, se siente como una orfandad, de que el pensionado sale y nosotros no nos podemos condenar a ser baúles viejos. Todavía podemos aportar mucho. O si no, miremos lo que está pasando en Argentina, en Chile, en Francia, con los pensionados. Entonces, lo que nosotros tenemos es que mirar que tenemos mucho que aportar, pero tenemos que organizarnos y seguir exigiendo nuestra representación nacional, nuestra interlocución
nacional en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque es que estamos aislados y así Claro, de aislados, entonces no podemos incidir. perfecto, no hay problema. ¿Y cómo estamos en cuanto a los medicamentos por allá en Bogotá? En cuanto a los medicamentos, es un desastre. Es una situación inhumana. Por ejemplo, voy a dar solo un caso. El caso se llama el Campín, ahí por la 63. Sí, Eh, Ahí en el Campín, eh, por ejemplo, es un hacinamiento inhumano, impresionante. Es decir, ahí atienden tanto a pensionados como activos. Debería ser. Es decir, hay presupuesto, lo que hay es negligencia. Una sede para pensionados y una sede para activos, o varias sedes de distribución de medicamentos para evitar tratamiento primero especial. ese hacinamiento. Y segundo, y ahí se ve el saboteo de algunas EPS al nuevo sistema de salud, que nosotros sí lo defendemos, el nuevo sistema. Lo que pasa es que los saboteadores de las EPS y las IPS no lo quieren dejar incrementar, es que digamos, a veces faltan uno, dos, tres medicamentos y se los entregan a la persona después. Entonces, eso es grave y eso se llevó ahorita a las mesas de negociación. Esperamos que eso se haya corregido porque es un contrato de billones para que nos den un tratamiento tan desastroso como nos están dando, tan indigno. Entonces, esa es la crítica. Creo que el problema más grave, bueno, tenemos muchos problemas, pero uno de los graves, de los álgidos, tiene que ver con la salud. Está bastante mal y eso dio un paro, que fue el último paro en que yo participé como activo, el paro ahí del meeting en la fiduprevisora. Nosotros estuvimos en ese meeting porque hay muchas quejas, tanto para activos como para pensionados de la atención en el servicio de salud, y creemos que eso amerita que en el encuentro que vamos a tener ahorita a nivel nacional, lo toquemos, como se dice, de tomar el toro por los cachos y mirar cómo solucionamos esa situación. Excelente. Y hablemos de la red. Bueno, se habla de una libre elección en la renovación de los contratos. Se abrió una convocatoria a nuevas IPS. En Bogotá ya tienen ustedes la oportunidad de seleccionar, de escoger su IPS. Estamos en la libre elección que creo que terminó ahorita en julio, me parece que es en julio. En julio creo que terminó lo de la libre elección. Sí, ya hay unas prestadoras de servicio, creo que entra con subsidio, algo así. Pero los prestadores, muchos son de los Son los mismos. antiguos prestadores. Claro. Algunos utilizan lo que algunos llaman el viejo truco, como dirán los chinos, como dirán los estudiantes, el viejo truco Cambian de razón social. sí, de cambiarle de relación social. Y entonces eh, estamos en esas. Sé que hay un acercamiento fuerte con Aldo Cadena. Aldo Cadena fue sindicalista de la salud y pues esperemos que esa interlocución haya dado sus resultados. Eh, Apoyamos, vuelvo y repito, el nuevo modelo de salud, pero ha tenido muchos obstáculos. Ha Claro. tenido muchos obstáculos y esperamos que se solucionen lo más pronto posible, porque la situación es grave. Todos los días recibimos quejas de los compañeros de la mala atención y eso exige duplicar fuerzas, esfuerzos con nuestras veedurías y estamos en esa situación de el nuevo modelo de salud.
Estamos oyentes amables en su programa La Voz del Pensionado, espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP, Regional Antioquia, programa que se emite todos los miércoles a las 7:30 de la noche por los canales de la ANEP en el departamento de Antioquia, por YouTube, por Facebook y por la emisora virtual educacionaldia.com.co. Nuestro invitado de hoy es el presidente de la ANEP Bogotá, Orlando Solórzano. Orlando, bueno, ¿qué actividades realizan ustedes habitualmente como ANEP en Bogotá? ¿Cómo se acercan a los pensionados en Bogotá? Bueno, nosotros como ANE Bogotá tenemos varias actividades. Esta, queremos agradecer que hay una sede que no es de Bogotá, es de todas las regiones, la casa de la ANE Bogotá, digo, de la ANEP Nacional, que está siendo remodelada. Necesitamos una casa para que lleguen todos los compañeros, los de la costa, los de Atlántica, Pacífica, lo de los Andes, todo lo que tenemos, que no son muchas, digamos, muchas seccionales afiliadas, pero existen y que lleguen y que se sientan en una casa ahí en Bogotá. Esa remodelación ha sido importante porque queremos darle vida a esta. Esa es una conversación que constantemente hemos tenido con el compañero presidente de la Nacional, Jorge Laverde, con el compañero Arnulfo Bayona, que es el fiscal, y con todos los demás compañeros, de que, de que le demos vida a esta casa, de que la compartamos todos, Bueno, absolutamente todos, que digamos, ya se han dado algunos encuentros ahí, creo que hubo un encuentro nacional ahí muy importante, pero también queremos que nosotros la utilizamos, por ejemplo, hay un espacio poético, ahí hay poetas, le hicimos el homenaje a dos compañeros de la ANEP Bogotá que se nos fueron, que murieron, el compañero, el compañero Henry Lara y el compañero, se me olvidó el nombre ahorita, bueno, bueno, otro compañero que fue de la junta directiva y que también falleció. Eh, Nosotros tenemos el espacio poético, tenemos el espacio que tiene que ver con juegos, el espacio que tiene que ver con jurídico, el jurídico tenemos que fortalecerlo. Eh, Tenemos que fortalecer otros espacios de formación, lo que se llama formación, formación para el pensionado, para el retiro, de que el activo esté preparado para el retiro. Tenemos una revista que se llama Reflexiones de Otoño, no sé si la conozcan allá en Antioquia. bueno, que nos las Eh, envíe para distribuirla, para Claro, repartirla acá, digitalmente, ¿no? claro, La tienen digital, claro. La revista Reflexiones de Otoño, me la mandan a en el WhatsApp para regalarla. en el cual nosotros expresamos nuestras ideas sobre la situación pensional, sobre la situación de los pensionados y varios temas, ¿no? Varios temas de salud, de recreación, de lo que tiene que ver con la soledad del pensionado, que es bien grave. Ese es un tema complicado, pensionado, digamos, enfrentado a la soledad. Y situaciones así las analizamos, las tocamos, interactuamos constantemente con los compañeros de la Nacional. Tenemos la fortuna de compartir ahí con los compañeros de la Nacional y estamos en constante interacción con ellos. Y ese es un factor favorable que tenemos allí en la sede, aquí en Bogotá. Muy Y importante, sí.
Es importante que los pensionados de las regiones podamos tener allá una buena relación con ustedes. Cuando de claro, pronto diga usted que hay un problema a nivel nacional con el fondo prestacional, ¿a dónde acudimos? ¿Cómo ustedes con exacto. su parte jurídica nos ayuden? Y también Sí, lo otro, sí, pensar en el intercambio. Hombre, qué bueno que un pensionado que llega a Bogotá tenga una casa donde llegar a saludar. Eso es muy sí. bueno. Y ojalá hagamos, por ahí se hablaba, pero no sé en qué habrá quedado la posibilidad de un encuentro cultural nacional, folclórico, cultural nacional. Qué bueno. ¿Qué se dice de ese tema? ¿Lo han tocado por allá en Bogotá? Sí, sobre el tema cultural, eso hay que seguirlo fortaleciendo. Nosotros necesitamos muchas actividades de los pensionados, muchas. Nosotros necesitamos, ante todo, que digamos, por ejemplo, tenemos contacto con la tuna de nuestra cooperativa Codema. Tenemos contacto con la carranga. Nosotros tenemos encuentros con carrangos, con carrangueros, que son afiliados a la ANEP. Tenemos contacto con lo que se llama el grupo de danzas de la ADE, porque compañeros pensionados de la ANEP pertenecen al grupo de danzas de la ADE. Y, y por eso es importante que fortalezcamos estos lazos, lo que tiene que ver con lo cultural. Estoy de acuerdo con impulsar el encuentro cultural nacional. Yo creo que en la reunión que vamos a tener a nivel nacional, en la Asamblea Nacional, podemos tocar estos temas, compañero, para que coordinemos lo que tiene que ver con las actividades culturales. Sé que Antioquia tiene grupos culturales eh, musicales muy importantes, entonces es mirar cómo coordinamos con las otras seccionales para que hagamos un encuentro, bien sea en Bogotá o en otra parte bien importante. Ay, se me olvidó una cosa, otra cosa. Nosotros creemos que tenemos que fortalecer las comunicaciones. Con el compañero Jorge hemos tenido reuniones en el cual hemos expresado la importancia de fortalecer las comunicaciones, porque las comunicaciones virtuales hoy en día han tomado mucha fuerza y hay que fortalecer este mecanismo de las comunicaciones. Y, por ejemplo, dedicar un presupuesto. Sé que el presupuesto se está manejando de la mejor manera para dos campos claves. Primero, el trabajo locativo o de mejoras de la casa y segundo, las comunicaciones. Tenemos que ahí fortalecer comunicaciones bastante fuerte para comunicarnos constantemente como a nivel nacional. Es importante, aquí somos pioneros en esto del programa de radio y Ujú. va muy bien, es un medio semanal rápido y además de eso pues tenemos boletines rápidos inmediatos. Tenemos que unirnos y compartir experiencias entonces para potenciar y hacer una cadena de comunicaciones de pensionados a nivel nacional. Yo creo que eso es supremamente necesario, eso nos alimenta mucho nuestro espíritu y de verdad que nos ayuda a pasar un poco estos tiempos de soledad, como lo dice usted. Bueno, Sí. finalmente, compañero presidente Orlando Solórzano, presidente de la ANEP Bogotá, su mensaje a todos los pensionados del país, ¿por qué afiliarse a la ANEP? Bueno, nosotros los pensionados tenemos mucho que dar todavía. Nosotros no somos un baúl de los recuerdos ni nada de eso. Es decir, tenemos que romper con el concepto del baúl y tenemos mucho que dar. Estamos vivos, somos seres activos y tenemos mucho que dar y tenemos que organizarnos. Doy ejemplos, que no nos pase lo de Argentina con el gobierno Milei, que arremete contra los pensionados y hasta les da palo, les da garrote. Nosotros no podemos caer en una situación de esas, pero los pensionados han sido importantes allí. En Chile, la pelea contra las AFP, ¿quiénes han sido actores importantes? Los pensionados.
En Francia, los chalecos amarillos tienen mucha representación de pensionados. Los pensionados amarillos, los chalecos amarillos, en Francia son un referente importante. En México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, eh, digamos, los pensionados eléctricos, pensionados del magisterio y otros pensionados han sido importantes para, digamos, fortalecer este gobierno progresista de México. Nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura histórica porque es muy especial. Colombia está viviendo, a pesar de sus dificultades, un momento histórico muy especial con el gobierno progresista y tenemos que seguir fortaleciendo un gobierno progresista. No nos sonrojamos, no nos da pena decir, estamos con el pacto histórico, tenemos que seguir fortaleciendo el pacto histórico, tenemos que seguir en el gobierno y esta es una coyuntura muy especial para crecer. Tenemos que desarrollar campañas de afiliación muy fuertes en los colegios, en las cooperativas, en todas partes, para que crezcamos. Tenemos que crecer tanto en Bogotá como en Antioquia, como en el Tolima, como en Casanare, en la costa norte, en el Pacífico, en todo lado. Y tenemos que seguir creciendo. No podemos concebir, por ejemplo, yo conozco un caso, los compañeros de pensionados del Huila pertenecen a la Confederación de Pensionados de Colombia, pero no pertenecen a la ANEP. Tenemos que hablar con los compañeros de Huila para que se integren a la ANEP y así. Y conseguir un viejo anhelo. Yo tengo un viejo anhelo. ¿Cuál es el viejo anhelo? Seguir el ejemplo de Risaralda. ¿Cuál es el ejemplo de Risaralda? Los compañeros de Risaralda se lograron unir pensionados, sindicato y cooperativas y crearon su sede social. Nosotros tenemos que impulsar sedes sociales en la cual nos unamos los sindicatos, nos unamos las cooperativas y los pensionados y hay que crear las sedes sociales, tenemos que humanizar esa relación de las sedes sociales y fortalecer este proceso. Pero eso ¿cómo se consigue? Con un proceso de fortalecimiento de nuestras organizaciones y de crecimiento. Entonces el llamado es, y ojalá lo recojamos en nuestra Asamblea Nacional, del llamado al crecimiento y a las afiliaciones, a las diferentes afiliaciones de la NEP. Bueno, Orlando Solórzano, presidente de la ANEP Bogotá, muchas gracias por estar en La Voz del Pensionado, muy amable usted. Y cuente con que vamos a hacer una buena alianza, sobre todo en comunicaciones, y qué bueno también prestar atención a la parte jurídica. Si Ujú. bien es cierto, bueno, la parte de locales está muy bien, la parte de comunicaciones es excelente. También un factor importantísimo es la parte jurídica. Hay que potenciar lo jurídico porque los pensionados tenemos mucho que pelear desde el punto de vista de los derechos que a veces nos quieren negar. Orlando, su mensaje final a los oyentes de La Voz del Pensionado. No, que continuar adelante. Tenemos un gobierno histórico, a pesar de los defectos, a pesar de de las deficiencias en muchas cosas que hay que mejorar, pero estamos en un momento histórico muy especial. El orden internacional está siendo desgarrado por parte de la era Trump, pero eso no nos debe asustar. Tenemos es que fortalecer un proceso latinoamericano de lucha, porque somos seres políticos, continuamos como seres políticos y tenemos que fortalecer la organización de los pensionados, tenemos que fortalecer tanto a la Confederación de Pensionados de Colombia como a la ANEP y seguir en esta lucha, seguir en este trasegar y felicitarlos a ustedes por su espacio radial, muy importante. Alguna vez decía el legendario Adalberto Carvajal, el
el de la marcha del hambre, el compañero Alberto Carvajal Salcedo, Sí. decía, le hacían una pregunta, ¿usted qué destaca últimamente de los logros de los sindicatos y de los sectores populares? Él decía, yo destaco que están creando espacios radiales, decía Alberto Carvajal. Claro, Entonces claro. me parece muy importante recoger a Alberto lo vimos hace poquito en una, todavía camina el hombre, en una presentación de una película, de un video sobre la marcha del hambre. Sí, de Santa Marta, Todavía está el maestro Alberto Carvajal. una película. Bueno, Orlando, y finalmente le recuerdo una cosa, acá en Antioquia vamos a celebrar el Día del Pensionado. Esto lo establece la Ley 271 de 1996 y fue reglamentado por el decreto 2113 de 1999, que fue el que determinó la fecha específica para la conmemoración. Lo invitamos para que se venga. Vamos a tener un día lúdico, Seguro, compañero. recreativo, musical acá en Confenalco, Guayabal, el día 30 de agosto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y ya vamos a hacer el lanzamiento de la organización musical Pensionados Son, de la Ah, ANEP qué en el bueno. departamento de Antioquia. ¿Cómo le parece? Bueno, compañero. Nosotros también tenemos el 27 de agosto la celebración del Día del Pensionado. Va a ser ahí diagonal a nuestra ANER en una sede grande, un salón que nos prestó el Polo Democrático Alternativo. Qué Ahí bueno. vamos a ver la celebración de nuestro Día del Pensionado. Bueno, Entonces, es el felicitaciones. 27. Bueno, compañero, muchas gracias por el espacio. Nos estamos comunicando y eso es lo que tenemos que abrir, espacios de diálogo, espacios de intercambio, porque nosotros necesitamos mucho de estos espacios para fortalecer a nuestra ANEP nacional. Como no, un Muchas saludo gracias. a usted y a todos los compañeros de la Junta Directiva de la ANEP Bogotá. Saludo cordial desde el departamento de Antioquia, ANEP Antioquia, firme y fuerte, porque la lucha no se jubila. Gracias y que la No, la pasen muy lucha bien. continúa y no se jubila, es lo cierto. Muchas gracias también Bueno, a la Junta ok. Directiva de Muy amable, don la Orlando Antioquia, Sorosa. muchas gracias. Bueno, bueno, Orlando Sorosa, compañeros, yo soy presidente de la ANEP. Estamos en La Voz compañero del Omar, muchas Pensionado. gracias. Nos estamos comunicando. Muchas gracias por todo. Muy amable. Hasta luego. Estamos en su programa La Voz del Pensionado. Es un espacio institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP Antioquia. Un saludo cordial de parte de la Junta Directiva de ANEP Antioquia, a la Junta Directiva Nacional, a todos los amigos de las 13 asociaciones ya comprobadas en el país y las que faltan. Un saludo cordialísimo a todos los pensionados, docentes, directivos docentes, pensionados activos y retirados. Y de paso la bienvenida a nuestra Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP. Este espacio es de la ANEP Antioquia, que se emite todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual educacionaldia.com.co, por todas las redes de nuestra asociación, Facebook, por YouTube y todos los medios que tenemos para llegar a todos ustedes, pensionados activos y retirados, educadores activos también, amables oyentes. Estamos en la emisión número 24 de hoy, 13 de agosto del año 2025. El saludo cordial también de Fabián Henao Carbón en la parte técnica, de Arnulfo Bayona en la coordinación nacional como fiscal de la ANEP nacional y de Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP en el departamento de Antioquia. Bienvenidos, amables oyentes, a la mejor información de La Voz del Pensionado. Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia, bienvenido a su programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Buenas noches, Omar, Arnulfo y oyentes fieles a este crecimiento del programa que 24 ya. Ay, María, este es un crecimiento fuerte, así como estamos creciendo en Antioquia y a nivel nacional, el fortalecimiento de nuestra asociación en la lucha por la recuperación de nuestros derechos como educadores pensionados. Y a la vez, Una gran necesidad de estar asociado y por eso estamos ahí. Y claro, bienvenidos todos los amigos que van a venir. A propósito de crecimiento,
El próximo 30 de agosto vamos a hacer la gran celebración del Día del Pensionado en Confenalco, Guayabal. Háblele a los pensionados, sobre todo a los asociados, de qué es lo que va a pasar el 30 de agosto. Bueno, a los asociados, tanto activos como no activos y pensionados en general, hemos logrado que a través de Confenalco podamos estar todo el día de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde el día 30, porque hay una ley que estableció que el último domingo del mes de agosto es el día del pensionado y del adulto mayor. Pero desafortunadamente la política pública en el país no tiene esa voluntad. Las administraciones municipales, todo el cuerpo pues, político del país que ha sido manejado para poder desviar los recursos públicos no tienen la voluntad para poder conmemorar y celebrar bien esa fiesta, el reconocimiento de los valores y cualidades que tenemos los docentes, pero mucho más cuando hemos dado toda nuestra vida a la educación. Hemos aportado al proceso pedagógico de la educación en Colombia, no se nos tenga bien claro en ese sentido. Por eso nos toca como organización, como asociación, celebrarnos nosotros mismos para hacer ese propio reconocimiento. Como tenemos condiciones artísticas, culturales, se va a presentar entonces los compañeros que tienen esas cualidades y condiciones artísticas para por tener un espacio artístico, pero la media y fundamental es que ha venido creciendo y fortaleciéndose el grupo musical Pensionados Son, constituido por educadores pensionados. Y ese día se va a hacer el lanzamiento, en la cual pues estamos crecimiento y agradecemos de una vez a los compañeros asociados y no asociados y amigos que han venido haciendo seguimiento al crecimiento de nuestra asociación, el aporte que nos dieron para la rifa que se realizó hace 15 días y que en la cual ya compramos los primeros instrumentos de este grupo musical. Confenalco nos va a colaborar con actividades recreativas y ahí se van a aprovechar los espacios también que nos facilita como cualquier persona que llega, cualquiera que llega a las instalaciones de Confenalco. Estamos en este momento a la espera de que nos puedan facilitar, porque para poder entrar aquí, desgraciadamente, la recreación en nuestro país no es un derecho, es prácticamente un negocio. Pero ahí estamos logrando para que se establezca una cuota módica factible para los educadores pensionados, específicamente para los asociados de ANE, el ingreso, y ya daremos una sorpresa como asociación allá a los asociados hábiles ese día. Y aprovechar ese espacio de integración, ¿ya? Es un espacio de integración, un espacio de familiaridad, de crecimiento. Compañeros que no se han asociado, sé que ese día que van a llegar se van a asociar. Muchos compañeros vamos a ir con nuestra familia, porque es una integración familiar, no solamente como ANEL, sino la integración familiar. Viene tomando fuerza ya, porque tenemos la capacidad para 100 integrantes, pero sé que vamos a tener que hablar para poder abrir esta cobertura, porque hay un buen entusiasmo, hay buen ánimo, ¿cierto? No solamente para los asociados de ANEL, sino para aquellos que van a vincular, si se van se van a vincular a nuestra asociación. Es un espacio bastante grande y bastante fuerte. Aprovechemos, compañeros educadores pensionados. No te demores en inscribirte. Hazlo ya, terminado este programa, a los teléfonos y al WhatsApp que hemos dado en el flyer que hemos lanzado, que ha tenido una acogida. Felicitaciones al secretario de Comunicaciones, que viene manejando muy bien esas comunicaciones entre nuestra asociación, compañero Omar, que ha estado al frente como secretario de Comunicaciones, en dar toda esa información que requiere para poder hacer coger integración, familiaridad y crecimiento. Bueno, por aquí la profesora Andrea Carmona de Cocorná nos escribe y nos felicita por el programa y nos pregunta, bueno, dos cosas. ¿Qué hacer si soy pensionado activo, pero no estoy afiliado? Pero yo quiero ir a la fiesta. ¿Qué debo hacer entonces? Y la segunda pregunta, bueno, yo estoy asociado, pero ay, entonces, ¿cómo hago? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué hago? ¿A dónde escribo? ¿A dónde llamo? ¿A dónde por eso, lo que yo decía ahora, Omar, que estamos en la negociación para poder que se nos facilite
de acuerdo a la categoría, se nos da una categoría asequible a los asociados de ANE para poder ingresar allá pagando estamos esperando la respuesta. Creemos que puede estar en un promedio de 21.000 pesos, pero no está oficial todavía. Es la aspiración que aspiramos, ojalá fuera menos de 21.000 pesos el ingreso para poder tener acceso a todas las instalaciones que tiene Confenalco Guayabal. Pero el compañero que no está asociado a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestro WhatsApp, como ya lo han venido haciendo, con la pregunta ¿qué debo hacer para poderme asociar? Llenar un formato que no se demora 2 minutos. Ese formato nos lo hace llegar para poder que a partir de ahí enviarlo a Bogotá para que la previsora nos haga el descuento por estatuto, que es el 0.5% de la mesada pensional, porque es la parte con que no podemos sostener las organizaciones sociales como somos nosotros, que requerimos de la parte financiera. Entonces, asociado va a tener todos los derechos que adquiere cualquier asociado de cualquier organización social. Entonces, en ese sentido, a través del correo, lo repito, el WhatsApp nos permite entonces que le enviamos, lo hemos estado colocando en el correo en el WhatsApp, en el celular, le hemos estado colocando la información, el formato de afiliación, que es a la vez el formato de autorización para la deducción. Es sencillo, es fácil. Ya que tienen esa voluntad, que ya que tienen esa decisión, ya que tienen esa... Y bienvenida a la compañera de Cocorná, así como ya nos Andrea Carbona, profesora pensionada de Cocorná, activista. Entonces, algo muy importante es que es fácil contactarnos a Gilberto Espina, Omar Arango, a Tarcisio Córdoba, a Noemí Tamayo, Leticia Pareja, a Diela, la profesora Diela, Rocío Gómez, Fabián Castrillón, son reconocidos, Camilo sobre Ruiz. todo Noemí Tamayo, Leticia Pareja, Gilberto Espina, de muchos reconocimientos. A través de estos nombres pueden llegar a la ANEP y ahí aclarar, despejar todas sus dudas. Es decir, todos los pensionados, caramba, que de pronto no tienen espacio porque no pueden, los pensionados retirados no tienen acceso a los eventos organizados por Adida ni por los sindicatos filiales, ninguno, no tienen acceso a ningún servicio de eso. Nosotros en ANEP les vamos a ofrecer cultura, recreación, deporte y arte también, que es lo más importante. Y Claro, hablemos claro. de lucha. Compañeros que tengan las cualidades artísticas, musicales específicamente, tienen la puerta abierta para integrar el Pensionados Son, que va a ser el lanzamiento ese día 30 también. O sea que se va a poner a bailar todo el barrio de donde está Guayabal con la música de Pensionados Son. Entonces los esperamos. Claro, y para que disfruten el concierto, el solito de timbales que se va a jalar Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP. Bueno, Gilberto, y a propósito de lucha también, porque la lucha no se jubila. Lo hemos visto a usted muy activo, como a toda la junta directiva, asesorando, ayudando en los problemas que tienen los pensionados. Primer problema, el problema de la salud. Contémosle a los oyentes y amigos que nos están viendo a esta hora cómo está apoyando la ANEP Antioquia a los pensionados. En primera instancia, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, nosotros hemos sido excluidos como organización social desde la ley 91 porque no tenemos acceso al cuerpo directivo del FOMA. Y ese es uno de los puntos de nuestra lucha para poder tener acceso también con voz y voto a las decisiones. En este caso del modelo de salud, prácticamente nosotros como educadores pensionados no tenemos doliente, porque quien la organización que está ahí, la organización de mayor fuerza que es FECODE, pero ellos no representan y tampoco hacen el esfuerzo para que los educadores pensionados podamos tener las mejores garantías. ¿Y cuál es el problema que hemos tenido? Hay un saboteo, se ha venido diciendo, hay un saboteo en la implementación del modelo de salud para el magisterio colombiano. ¿Por qué? Porque ahí están insertadas las políticas neoliberales y uno de los aspectos que se ha presentado es que defienden la terciarización y la mercantilización de la salud, lo que están impostrado dentro del FOMA. Y eso lo tenemos que hacer a partir de la lucha.
Por eso el llamado a que los educadores pensionados, específicamente retirados, también activos, nos fortalezcamos a través de la Organización Nacional de Educadores Pensionados, que estamos ya en 15 regiones del país. Si no nos unimos, si no nos fortalecemos como un grupo social que permita desarrollar toda la lucha para la recuperación de los derechos, no vamos a lograrlo. Tenemos que estar unidos en ese sentido. No es solamente los 4, 7, 8, 10 directivos, sino todo el conjunto. Esperamos que ya hemos logrado a nivel de Antioquia que tengamos un reconocimiento como organización social. Ya tuvimos un diálogo con las directivas del FOMA. Posteriormente recibimos un taller que lo hicimos multiplicar a través de un video de cómo es el manejo de la plataforma que se tiene que dar. Hicimos una propuesta a partir de la reunión de la veeduría, de donde todas las organizaciones sindicales que están en el departamento y la ciudad nos unamos como una sola fuerza para poder contrarrestar toda la obstaculización que se viene dando para la implementación del modelo de salud. Sin embargo, eso lo hemos logrado, ya hay un reconocimiento. En el día de mañana se va a presentar una reunión estos días previamente para hacer la evaluación del proceso de salud y cómo va a ser entonces, porque una de las licencias que vamos a dar, bueno, ¿quiénes son realmente que no lo conocemos en este momento que estamos emitiendo este programa? No conocemos cuáles son los prestadores del servicio de salud para el departamento de Antioquia. Ya llevamos 12 días y que en la cual no se conoce todavía. Es una de las exigencias que tenemos que hacer para conocer y dar el segundo paso, la escogencia libre de los prestadores de servicios de salud. Ahí está eso quieto, talento, y es una preocupación que tengo y hago hacer esta preocupación para el resto de los compañeros en estado de alerta, como lo hicimos hace 15 días. Nos declaramos en estado de alerta hasta la implementación, obstaculización que se viene dando en la prestación del servicio de salud. O sea, todavía se sigue dilatando la prestación del servicio en las autorizaciones de especialistas. Se sigue dilatando los obstáculos de la entrega de medicina. Se sigue obstaculizando porque es a través de un manejo que se da no personal, sino a través de un programa, a través del teléfono, la designación de citas. O sea que siempre la excusa, no hay agenda, y ese es un problema que se presenta a final y comienzo de mes. Siguen dándose obstáculos en la implementación de un óptimo y digno servicio de salud para los educadores pensionados y específicamente para los educadores pensionados retirados. Sí, hoy 13 hay que decirlo, hubo una importante reunión de Subimedical con las diferentes organizaciones sindicales y estuvimos nosotros. Ya estaremos dando a conocer en el próximo programa las conclusiones y la valoración que se hizo de la prestación del servicio médico. Ahí se analizó el tema. Uno de los principales problemas es precisamente el tema de la salud, como usted lo dice, el tema de las citas de especialistas y también lo de la red. Todavía no está muy firme, muy preciso lo de la red, pero también lo de la libre elección. Estaremos informando a través de nuestros espacios y en el próximo programa cómo va a ser el manejo de las redes, dónde nos podemos inscribir. Esa reunión de todas maneras fue muy importante. Y hay un cuello de botella y es precisamente el paso del primer nivel, que es el que atiende Subimedical, a los demás niveles. Si bien te pueden atender bien en el primer nivel, al paso del segundo nivel no hay problema. No hay buena atención, hay dificultades, no hay comunicación entre el primer nivel y el segundo y el tercero menos. Entonces, personas que necesitan un procedimiento, un requerimiento, no se los hace porque falta la autorización del FOMA. Hay un problema de comunicación y así lo hemos planteado. Ojalá se resuelvan estos inconvenientes. Le vamos a agradecer, Gilberto, a todos los pensionados que tengan alguna dificultad de salud, que a usted, a través del WhatsApp, nos hagan llegar las inquietudes bien soportadas, como usted lo ha orientado. ¿Qué tiene que hacer un pensionado para hacer conocer el caso a la Junta Directiva de la ANES, Gilberto? Recordemos. O sea, primeramente que todo, especificar bien cuál es la deficiencia que se tiene en la prestación de su servicio. Sea la entrega de medicina, que no la han entregado, o sea, especificar bien cuál es el obstáculo que se tiene. Dos, nombre bien completo, identificación completa, las fechas que se han presentado la deficiencia en la prestación del servicio, con la precisión dada.
si necesitamos las evidencias que tengan, audios, fotografía, la cita, toda esa papelería que inclusive nos permita confrontar entonces al FOMA que no está cumpliendo con la prestación del servicio y los prestadores que se tienen en la red que no lo están prestando. No es verbalmente, porque eso no nos da garantía en el comité de veeduría hacer la denuncia respectiva. También le hemos planteado de que cuando haga la denuncia, hágala a través también directamente al FOMA con copia a la Superintendencia de Salud y la copia hacia nosotros, para con esa evidencia nosotros hacer una presión como organización social en la exigencia de la prestación del servicio de salud. Nos lo envían al correo electrónico aneantioquia@gmail.com o al WhatsApp, es más práctico al correo electrónico, porque se tiene que adjuntar toda la documentación que se requiere para la denuncia en la no prestación del servicio óptimo y de calidad y digno para nuestro derecho fundamental a la salud. El correo, recordamos, ANEP, termina en P. Sí, Porque ANEP. si lo mandan al correo que usted dijo, ANE, no va a llegar nunca el correo. ANEP@antioquia@gmail.com. Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP, ANEP Antioquia@gmail.com y el WhatsApp 310-851-4893. Y ahí les podemos ayudar con mucho gusto, pero tal como lo ha dicho el compañero presidente, tiene que ser una queja bien soportada para poderle exigir a la entidad prestadora de servicio médico, al FOMAC, y también hacer llegar los temas a donde hay que hacerlos llegar, a la superintendencia. Bueno, compañero Gilberto, no puede irse sin antes hablarnos de la coyuntura actual. ¿Cómo se ve desde la presidencia de la ANEP el país actual, la situación actual, luego de la muerte, el fallecimiento? Pues lamentable, indiscutiblemente, ninguna muerte es buena, ninguna pérdida de vida es buena. Así haya sido terrible la persona, como lo fue el senador Uribe, fue terrible con los maestros, contra FECODE, pero aquí no se trata de venganza, es evitar otras muertes más. ¿Cómo ve usted el panorama y hacia dónde vamos entonces después de esa muerte y otras que vendrán también? A ver, hay una acción mediática que hace parte de establecer el golpe denominado blando en contra del gobierno actual, que ha logrado establecer avance a pesar de los obstáculos y en la cual el difunto Uribe fue uno de los que no propició, obstaculizó a que las reformas sociales para el pueblo colombiano se desarrollaran. Yo voy a dar una frase de Dante Alighieri, donde él decía que los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. O sea, hoy hay una situación pues bastante preocupante por la utilización mediática que vienen dando los que tienen el poder. O sea, hoy el país hace rato está atravesado, desafortunadamente, por las mafias. Y a ellos lo que les interesa es tener desestabilizado el país. Y además, fuera de la mafia, ellos no tienen que ver cuánto han sacrificado ellos sus cuadros para poder sostenerse y favorecer los intereses políticos, económicos, culturales, religiosos, e inclusive. Ellos tienen una acción como planteaba por ahí en un escrito, ellos tienen dentro de esa acción de violencia, para ellos no existe regla, y mucho menos para la mafia, para los que tienen el poder no existe regla, sino existe es la acción del irrespeto, inclusive hasta ellos mismos de llegar a un momento determinado de atentar con la vida por la ambición y la codicia que se tienen ante los límites establecidos. Y es que estamos en una situación bastante preocupante en el sentido de que estas acciones dadas con un desenlace fatal que dio la muerte del senador Uribe, y es que ellos no aceptan negociaciones.
pero ellos, el interés es de mantener la corrupción. ¿Por qué? Porque son billones de presupuesto. Y nosotros no podemos olvidar cuando tuvimos la pandemia a través del presidente Duque, no se nos puede olvidar, porque aquí hay un problema también de falta de memoria, de reconocimiento de la memoria de nuestro país, que se nos olvidan las acciones quienes han hecho por la idolatración que se hace. En este caso están idolatrando al difunto Uribe. Ese dinero, billones de dinero que se desaparecieron cuando el COVID-19, y él es uno de los implicados junto con el presidente Duque, el expresidente Duque, en la desaparición de su dinero. Y a él no le importó el crecimiento de la miseria, el crecimiento de las muertes por no prestar oportunamente el servicio de salud. No le interesó la dignidad de los otros seres, porque nunca, si uno hace un recorrido dentro de toda la vida que él estuvo, ¿por qué se hizo famoso él y por qué están aprovechando los medios mediáticos y el poder mafioso y politiquero negociante que ha existido en el país para poder seguir sosteniendo en el poder? Porque esto es más que una estrategia política, y una estrategia política para recuperar gobierno, que es lo que están utilizando ellos, sacrificando sus propios cuadros. Y es uno de los aspectos también, porque recordemos en ese momento que se hace el atentado, toda la acción que se hace para poder establecer el golpe de Estado al gobierno actual. Todo el montaje que hicieron, y eso no se nos puede olvidar. O sea, no hay porque ellos, el interés que tenían es lograr la desestabilización institucional, social de nuestro Estado colombiano. Y no lo han logrado, desafortunadamente. Y no lo han logrado porque hemos tenido un gobierno que ha sabido manejar con fuerza, con voluntad, con decisión, toda la acción parnafelaria y toda la acción de la mafia, tanto nacional como internacional, porque aquí tiene la mano metida la mafia internacional en ese atentado. Entonces, es un ejemplo, desafortunadamente, de las políticas neoliberales que tratan de obstaculizar que tengamos una vida digna. ¿Y qué nos toca hacer? Unirnos las fuerzas sociales, los sectores sociales en el país, rodear toda la política de cambio que corresponde a lograr una vida digna y a lograr otra Colombia que sí es posible para todo el pueblo colombiano, no para ese 1% que ha tenido el poder durante más de 217 años, o ese 1% del poder a nivel mundial. Y no, miren que no es fortuito, o sea, no, cómo es preocupante también lo que está haciendo Trump, donde aquí hubiéramos tenido un gobierno dentro de esa característica como lo tuvimos 30 años hacia atrás, neofascista, terrorista, en el sentido de tener la guerra permanentemente. ¿Qué está haciendo Trump en este momento en la capital de los Estados Unidos, sacando el ejército y la policía para pisotear especialmente a los inmigrantes del pueblo estadounidense, e implementar su política de guerra, porque es lo que viene haciendo Trump, aunque va a llegar a Rusia para entrevistarse con el presidente de Rusia, pero no es más una acción diplomática, pero no deja de con una mano saludar al presidente de Rusia, con la otra mano haciendo la seña para que continúe fuertemente la guerra, como está sucediendo en el Medio Oriente, como está sucediendo con la desaparición de Gaza, que en la cual es otro elemento que no podemos dejar nosotros implementar, de denunciar ante esa situación del genocidio grande que se ha venido haciendo, más cuando estamos celebrando los 80 años de uno de los genocidios grandes que hizo Estados Unidos, que es el país que más viola los derechos humanos, lo que se hizo hace 80 años en Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica. Eso no se nos puede olvidar. Y no nos puede olvidar porque tenemos que relacionarlo con todas las acciones que se hacen en nuestro país. Entonces, el llamado es, hay que unirnos, hay que fortalecernos para continuar las acciones del cambio que se han venido haciendo de este gobierno. Por eso en el 26 tenemos que lograr continuar con esa política
de poder hacer las acciones que beneficien al pueblo colombiano. Repito, no al 1% que ha tenido el poder, sino al 99% de la población del país. Importante análisis en la voz del pensionado por parte del presidente de la ANEP Antioquia, Gilberto Ospina Marroquín. Finalmente, ¿por qué vale la pena estar afiliado a la ANEP, presidente? Porque es la organización que hace el reconocimiento de los educadores pensionados. Cuando los educadores pensionados se retiran, no encuentran un espacio, no encuentran una organización que le permita reconocer sus derechos, que le permita luchar por la recuperación de sus derechos. Y además para poder lograr la unidad. Hoy estamos en un archipiélago. Estamos más de 235.000 educadores pensionados en el país. Y estamos desunidos. Estamos, repito, como un archipiélago. Por eso es fundamental hacer crecer nuestra organización, porque en la medida en que crezcamos, va a ser mucho más fuerte la lucha por la recuperación de nuestros derechos y el reconocimiento como organización social. ¿Sí? Hoy usted, compañero, ha entrado a escuchar a través de este programa que existe tu organización. Y tu organización, compañero educador pensionado, es la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Te invitamos a que la siga creciendo, a que la siga fortaleciendo. Es en ese sentido el llamado que hacemos. No desunido, no aislado, no cada uno en su casa, sino que todo fortalecido. Visite nuestra oficina. Toda la tarde encontrarás un directivo en la oficina en Carabobo, con Colombia, en el edificio suramericano, en la oficina 220. Esa es tu casa. Ahí vamos a encontrar para dialogar, para leer, para jugar ajedrez, parqué, dominó. Ese va a ser el espacio que tenemos que fortalecer los educadores pensionados para poder encontrar, hacer tertulia. En ese sentido, es el espacio que vamos a fortalecer cada día más en la oficina que tenemos ahí en todo el centro, a una cuadra abajo de la estación del Parque Berrío. Ahí te vamos a esperar, compañero, para que te asocies, para que llenes el formato y logres asociarte y hacer crecer tu organización. No es la organización de Omar, no es la organización de Noemí, no es la organización de Leticia, es la organización de todos los educadores pensionados, específicamente retirados del departamento de Antioquia y del país. Claro que sí, importante mensaje. Bueno, el llamado es a la unidad, a estar aquí en la ANEP para luchar juntos por nuestros derechos y reivindicaciones. Muchas gracias, presidente Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia, por estar con nosotros en este su espacio, La Voz del Pensionado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los educadores que nos están escuchando y nos están viendo. Multipliquen esto al compañero y háganle llegar este programa al otro compañero que está sabiendo en todo momento que hay una organización propia de nosotros los educadores pensionados. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Seguimos aquí con otros mensajes importantes en La Voz del Pensionado. Muchas gracias, Gilberto Ospina. Hola, oyentes del programa La Voz del Pensionado, espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, ANEP Regional Antioquia. Bienvenidos a su programa La Voz del Pensionado, emisión número 24 de hoy, 13 de agosto del año 2025. Bueno, Medellín acaba de salir de la feria, todo en paz, todo en tranquilidad, pero desde este espacio, pues indiscutiblemente, aunque tenemos los reparos a lo que dijo e hizo Miguel Uribe Turbay, toca hacer llegar a su familia la voz de condolencia y solidaridad del llamado entonces a no tomar este hecho como un trofeo político, ¿no? Antes, por el contrario, debemos llamarnos a la unidad, al mejor lenguaje posible para que exista la paz y la conciliación. Arnulfo Bayona es el coordinador nacional de La Voz del Pensionado, es fiscal de la ANEP Nacional. Gilberto Ospina es el presidente de la ANEP Antioquia y coordinador en el departamento de Antioquia. Y como siempre, la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona y la presentación de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Omar Arango Jiménez, secretario de Comunicaciones y Educación en la ANEP, en el departamento de Antioquia. Se mueve la cosa política. ¿Cómo ve usted la coyuntura actual, José Arnulfo Bayona? Siga usted. Bueno, creo que todo sigue siendo, buenas noches a ti, Omar, y a Gilberto y a todos nuestros pensionadas y pensionadas de Antioquia y del país que nos oyen y nos ven.
además nos creen, muy importante. Bueno, hoy yo creo que tenemos una situación muy particular. La coyuntura política sigue siendo dominada por este problema del atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato del partido de extrema derecha que dirige Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático. Finalmente, después de 2 meses de esfuerzos ingentes de la Clínica Santa Fe, que es la clínica más desarrollada, tecnológicamente más desarrollada de Colombia, para salvarle la vida. eh, Finalmente falleció, creo que el día lunes, como en las horas de la madrugada. Eso reactiva toda esta discusión política. Obviamente, como tú dijiste al comienzo, hay que expresar nuestras condolencias a la familia del precandidato y al propio Partido Centro Democrático, pero al tiempo que expresamos estas condolencias y deseamos que la Fiscalía llegue a feliz término con la investigación y eh, pueda aclarar los verdaderos culpables de este crimen, tenemos que soportar un debate que ha sido completamente tergiversado, eh, eh, fruto del odio y de la rabia que causa el asesinato de un compañero de bando político, pero también de el aprovechamiento político que hacen desde el Centro Democrático y la extrema derecha para mantener su caude electoral o hacer crecer su influencia política. Nosotros desde aquí pues tenemos que decir que no resulta saludable que los hijos de Uribe, que los precandidatos del uribismo, eh, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, eh, el Jack el Destripador de la Espriella, eh, pa- eh, y los demás candidatos del uribismo y de la derecha sigan insistiendo en que el responsable directo del quien dio la orden de asesinar haya sido justamente el presidente Gustavo Petro. Eso ha generado más que apoyo, rechazo entre la población colombiana. Es decir, no es cierto que hay un descontento generalizado y que la gente se expresa solidariamente desde el punto de vista político y no emocional, religioso, de los sentimientos de una sociedad tan cristiana como la nuestra, eh, terminen mm, oscureciendo el panorama político, incluidos los hijos de Álvaro Uribe, que desde Miami han generado una campaña de calumnias contra Iván Cepeda, que es la principal víctima de este proceso que se generó eh, a raíz del fallo de la juez 44 de instrucción criminal, eh, juez superior, Sandra Heredia. Entonces ahora han desarrollado una campaña profundamente macartista de señalamientos, de calumnias, eh, que les permiten, junto con el asesinato de Miguel Uribe, sembrar odio y buscar y hacer una utilización política indebida del asesinato de una persona que tiene alguna importancia en el mundo de la vida política. Tampoco es que sea hubiera sido el gran caudillo, ¿no?, electoral y de la política, porque registraba antes de su muerte índices de favorabilidad muy, muy bajos. Eh, Nunca pasó del 10%. Total que no puede hablarse de un magnicidio de un candidato que tenía un futuro incierto en el campo de la contienda política, en tanto que estaban en un proceso de consultas, de campaña para que internamente el Partido Centro Democrático decidiera, esto quiere decir Álvaro Uribe, tuviera la capacidad de decidir quién fuera
quién sería su candidato a la presidencia de la República para enfrentar las otras colectividades. Eh, Hay una especie de enfrentamiento entre esos candidatos uribistas. Vicky Dávila está enfrentada con el destripador de la Espriella, eh, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal empiezan a respirar un poco más, dada la muerte del precandidato Miguel Uribe, y están allí en una campaña que finalmente quien decide es Álvaro Uribe. Bueno, Álvaro Uribe, bueno, quiero decir que los hermanos Uribe, los hijos de Uribe, han, y por la orientación, se supone, de Uribe, un abogado suplantó la firma de otro abogado para denunciar a Miguel Ángel del Río y a Iván Cepeda como eh, cómplices, voceros de las FARC, no dice de cuál FARC, si de disidencias o de los que se retiraron, y, eh, involucrarlos en operaciones de narcotráfico, lo cual resulta un despropósito muy grande, pero hay que decir que esa demanda ante la Corte, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra Iván Cepeda y ante la Corte Suprema de Justicia contra Miguel Ángel del Río, eh, fue admitida por la magistrada Cristina Lombana, que es una ex militar que trabajó con Uribe y trabajó con el abogado de Uribe, pero resultó que esas cosas eran una demanda con una firma falsificada de un abogado que interpuso al mismo tiempo una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia para que se esclarezca quién suplantó su firma, porque él no ha hecho ninguna. Es decir, todo esto lo digo porque es una campaña de calumnias, de falsos señalamientos, etcétera, que sobrepasa cualquier posibilidad. Pero yo quiero centrarme finalmente en, en un editorial que estoy escribiendo, una columna que se llama para refrescar la memoria de Su Señoría la Justicia. Es dirigida la columna a los tres magistrados que serán encargados, que fueron designados para revisar el recurso de apelación que interpusieron los defensores del Matarife, eh, para que el tribunal finalmente decida, el Tribunal de Bogotá decida si avala el fallo de la jueza eh, Sandra Heredia, o lo revoca o lo modula. Esa es una decisión que va a tener que tomar, creo que hasta el mes de octubre o antes del 16 de octubre, fecha en la cual prescribe, si lo dejan prescribir, que puede ser otra opción, el proceso de este Matarife que tanto nos atormenta. Entonces, eh, yo estoy escribiendo ese editorial porque me parece que hay que refrescarle la memoria a los magistrados. En, en, en los interrogatorios yo aprendí, oyendo los interrogatorios, que cuando los interrogados decían no recordar o daban informaciones contrarias a las que tenía grabadas o escritas o en audio o en video, la fiscal, entonces le decía a ella: señora juez, para refrescarle memoria al testigo, ahora tenemos que refrescarle la memoria a los tres magistrados. ¿Por qué refrescarle la memoria? Porque ahora mismo estamos pendientes de un nuevo juicio al presidente Uribe, justamente por delitos considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema de Justicia como delitos de lesa humanidad, en las cuales Álvaro Uribe tuvo que concurrir a responder ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 23 de febrero o enero de 2025. Es decir, que aunque Uribe está pendiente de que le echen atrás su condición de declarado convicto responsable de esos dos delitos de suplantación de compra de testigos y fraude procesal, está pendiente un proceso
por delitos de más altísima gravedad que estos por los cuales han sido sancionados. Y muy rápidamente quiero señalar que ayer en la, en el programa de RTBC, en alianza con la revista Raya, eh, transmitido por Señal Colombia, hicieron un programa que yo recomiendo, que es sobre este tema. Entonces, ahí refrescarle la memoria, ¿qué quiere decir? Que el 14 de junio de 1996, en el corregimiento de Providencia, donde Uribe tiene su hacienda Guacharacas, eh, Álvaro Uribe dio la orden de limpiar la zona y asesinar a los colaboradores de la guerrilla. Allí murieron 8 personas. ¿A quién le dio la orden? A los paramilitares. Eh, Esto fue denunciado eh, por Juan Guillermo Monsalve, el que hizo de testigo en el proceso sobre suplantación, sobre compra de testigos, y luego corroborado por un jefe que no se nunca se movilizó de las paramilitares, que se llama Hernán Sierra García, alias Pipintá. Es decir, 2 bandidos certifican que ellos eran del bloque Metro y que le ordenaron al bloque Metro creado por Álvaro Uribe y los 12 apóstoles, eh, dieron la orden esa fecha, y los paramilitares concretaron esa masacre y murieron 12 personas. Eh, eh, en el 14 de septiembre, la finca de las Guachavacas había sido quemada del 96, había sido quemada el 13 de julio de 1996. Entonces, esa fecha, en la vereda de la María, en el corregimiento de Providencia, otras 8 personas señaladas de ser del ELN, con una lista que les pasó el ejército a los paramilitares, fueron asesinadas a las 5 de la mañana. Del 17 al 14 de septiembre del 96, en la misma hacienda, municipio de San Roque, 6 campesinos fueron asesinados, en total 18 víctimas, por las que el Matarife continúa investigado porque fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad. Es decir, fueron catalogados por la Corte Interamericana de Justicia, por la Penal Internacional y por la Corte Suprema de Justicia como delitos de lesa humanidad. Es decir, por eso fue que presentó versión libre en el 2023. La otra masacre de la que es responsable Uribe es la masacre de Ituango, perpetrada en la que murieron 15 personas, eh, personas inocentes asesinados, acusados de ser de la guerrilla. Eh, Esa es la mencionada masacre de Daro, la más reconocida, la más históricamente mencionada, eh, y sobre la cual el Tribunal de Antioquia, en cabeza del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, compulsó copias de las acusaciones, eh, ante la Cámara, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, eh, con, para que continuara la investigación contra Uribe por estas masacres, pero eso quedó enterrado en la más absoluta impunidad. Entonces, eh, dice este magistrado que hay un factor común de las 4 o 5 masacres que acabo de reseñar. El factor común se llama Álvaro Uribe Vélez, el ordenador de las masacres, sobre las cuales hay pruebas irrefutables, es decir, como dice la juez en su fallo, pruebas más allá de toda duda razonable. Entonces, eh, pero además hay que señalar que las relaciones de Álvaro Uribe con los paramilitares no son apenas de esas masacres, sino que mucho más allá de su compromiso, de, eh, eh, y plantea igualmente que otro punto que hay que recordarle a los magistrados es que Álvaro Uribe fue el ordenador de la masacre de la Operación Orión, que fue eh, en La Escombrera, que fue perpetrada por paramilitares, que, en la que fueron víctimas, no sabemos cuántas docenas de personas, todavía están discutiendo, pero fueron operadores de eso, los escuadrones de la muerte,
que también fueron actores en la masacre del Aro. eh, es decir, es una expresión absoluta de la política de muerte y del terror sembrado en todos esos sectores del departamento de Antioquia. Entonces, también eso obedece, dicen los de los de la revista Raya, a la doctrina de la seguridad nacional y el método de sembrar terror, combatir el enemigo interno, y eso fue corroborado luego por Salvatore Mancuso en todas las declaraciones que ha dado, en donde dijo que había una operación que había sido concertada y asesorada y realizada en operaciones conjuntas de paramilitares y militares, que sobre la masacre del Aro eh, eh, volaron los aviones de la gobernación y de las fuerzas militares por orden de Uribe, que Salvatore Mancuso estuvo en uno de esos aviones supervisando, helicópteros supervisando la masacre. Eh, eh, digamos, me parece a mí que todos estos actos son situaciones en las cuales la, la población colombiana no debe olvidar que a eso hay que agregarle otras actuaciones de Uribe que lo comprometen como el más sanguinario dictador de América Latina de todos los tiempos. En la dictadura de Argentina murieron 2.500 civiles. En la dictadura de Pinochet murieron no más de 6.000 civiles. Pero en esta hemos visto nosotros que los muertos en la, óiganme bien, 280 procesos penales cursan en los estados judiciales de Colombia acusando a Uribe de masacres y crímenes de lesa humanidad. Pues también tenemos que acordarnos del asesinato de Jesús María Valle, que denunció la, la masacre de Daro y de Ituango, eh, etcétera. Digamos, lo que quiero señalar con esto es que eh, para que la justicia opere, para que la impunidad no siga, para que las campañas de odio no se desarrollen más, eh, sería fundamental que los tres magistrados que tienen a su cargo la ratificación del fallo o la revocatoria se comprometan con mantener ese fallo, porque este es un golpe moral y político al más grande masacrador del pueblo colombiano. Pues no nos podemos olvidar de los 6.402 falsos positivos, del compromiso el tipo fue capaz de armar un aparato criminal que copó todo el Estado colombiano, la rama ejecutiva, legislativa, judicial, la fiscalía, los, eh, los magistrados de las altas cortes, las cumbres o las cúpulas de las fuerzas militares, todas operaban sincronizadamente al servicio de este hombre que no solo sembró terror, sino que garantizó la expulsión de centenares de miles de personas de sus tierras que fueron apropiadas por los terratenientes o compradas a bajo precio a los paramilitares. Bueno, hay una serie de cosas que me parece que podemos reactivarlas en la memoria de la población, en la memoria histórica, para que la impunidad sea por fin, eh, digamos, derrotada y que este señor se mantenga preso, así sea en el ubérrimo por el resto de sus días. Me parece que ese es el mensaje que hoy debemos darle a nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan, Muy importante, toda vez Arnulfo. que Entonces, ante esa coyuntura ya finalmente, ¿qué hacer? El llamado, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros, los pensionados, activos y retirados? Y también a el mí de esa todos. pregunta me parece muy interesante. Yo creo que las asociaciones de pensionados, la Asociación Nacional de Pensionados, la subdirectiva, los sindicatos, las asociaciones campesinas, etcétera, deberíamos volcarnos en un mensaje dirigido a los tres magistrados, mensajes, miles de mensajes y peticiones a los tres magistrados, refrescándole la memoria para que la justicia no muera. Yo creo que ese debe ser la tarea que nos aboquemos porque ellos tienen eh, 3 meses para producir su veredicto, eh, 3 meses en los cuales van a ser presionados brutalmente por los Estados Unidos, por Marcos Rubio, el trumpismo, por el uribismo, por el Partido Liberal, el Partido Conservador. Fíjate tú que Pastrana, que acusó a Uribe de ser narcoparamilitar,
ahora llegó al Ubérrimo a visitarlo, a darle su solidaridad y a reivindicar su inocencia, entre comillas. Es decir, entre bandidos no se pisan las mangueras. Entonces, me parece que esa es la tarea que FECODE, que las centrales obreras, que las asociaciones comunales, que todo el pueblo colombiano, sobre todo el pueblo pobre, el pueblo de abajo, el que representa el gobierno de Gustavo Petro, se pronuncie en ese sentido y se pronuncien contra la campaña de difamación, de desprestigio y el entrampamiento de Iván Cepeda y Miguel Uribe y de los abogados de las víctimas y de las víctimas de este proceso que está en fase de culminación en el Tribunal Superior de Bogotá. Perfecto, completo análisis el que usted nos hace, José Andulfo Bayona, fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP, a nivel nacional. Muchas gracias. Un abrazo grande. A ustedes también, amables oyentes, muchas gracias por su sintonía. Gracias por estar aquí en la emisión número 24 de hoy, 13 de agosto del año 2025. Y ya lo saben, el día 30 de agosto estaremos celebrando acá en Medellín el Día del Pensionado. Está por ley y nosotros lo vamos a celebrar. Invitación cordial, José Andulfo Bayona. Sí, nosotros vamos a celebrar el Día del Pensionado el 27 de agosto. El 27 Así que estamos de agosto. Pendientes. Sí, vamos a ver qué celebraciones hacemos. A mí me gusta la de ustedes porque ahí va a tocar la orquesta de los independientes. Pensionados son. El lanzamiento de la orquesta El pensionado son. Sí, eso claro. es muy bien. Un excelente repertorio. Bueno, muchas gracias por su sintonía. Estoy muy bien, hermano. Un abrazo. Andulfo Bayona, muchas gracias. A ustedes, amables oyentes, Chao. en nombre de Fabián Henao, la parte técnica, en nombre de José Andulfo Bayona, en la coordinación nacional, de ANEP Nacional, y en nombre de Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP. Y este es su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Mil y mil gracias por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad. Educación al día. Dirección General Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.